Buenos días, el día de hoy haremos un análisis del caso práctico de la zanja en la plaza. Ahora pasemos a la introducción en donde contextualizaremos este caso, lo que nos remonta al análisis de esta figura importante del derecho administrativo, que es la responsabilidad extracontractual del Estado, que obedece a una de las teorías fuentes de este deber jurídico, que es la del riesgo especial provocado, que en el abordaje de estas siguientes premisas podremos formular una solución apropiada. Estas premisas son, en primer lugar, la figura jurídica que se configura en el caso; en segundo lugar, los elementos que permitirán prosperar la acción presentada por María, que resguarda la pretensión de una reparación integral por el daño propiciado; y por último, la solución del caso, tomando en cuenta los fundamentos de hecho, normativos y jurisprudenciales. Ya, como primer punto vamos a hablar sobre la figura jurídica del derecho administrativo. Tenemos que, tomando en cuenta la doctrina del criterio jurista español Manuel, nos permite visualizar que en este caso una de la clasificación de responsabilidad administrativa por funcionamiento anormal de servicio público. Tenemos que la figura jurídica es la responsabilidad extracontractual del Estado por funcionamiento anormal del servicio público. Este contexto se basa en la obligación de la Administración de la indemnización de los ciudadanos por los daños y perjuicios que les cause su actividad, incluso si ésta es legítima y está dentro de sus competencias, siempre que el daño sea antijurídico y exista una relación de causalidad. Ahora, pasando a los elementos jurídicos que deben cumplirse para que la pretensión de María prospere, tenemos el daño calificado, en el que María debe demostrar que sufrió un daño y que efectivamente este daño era una carga que no estaba obligada a soportar. Por lo tanto, este daño le ha generado una incapacidad temporal para trabajar y por lo tanto una pérdida económica. En segundo lugar, tenemos la relación de causalidad, donde se debe probar que existe un nexo directo y claro entre la acción u omisión de la administración y el daño sufrido. En este caso, la caída de María y su posterior lesión fueron consecuencia directa de la existencia de una zanja que no estaba correctamente señalizada. Por último, tenemos la imputabilidad a la administración, en el que se debe demostrar que la zanja fue creada y dejada sin señalización por los servidores públicos del Gobierno Metropolitano de Quito o por el personal de la Prefectura del Pichincha que operaba bajo su dirección. Ahora, por último, pasemos a analizar los hechos del caso y los fundamentos basados en los elementos normativos, doctrinarios y jurisprudenciales. Tenemos en primer lugar que el gobierno metropolitano de Quito debe ser declarado responsable por los daños y perjuicios sufridos por María. Si bien tenemos que el gobierno local tomó algunas precauciones al colocar vallas y letreros generales, su deber de diligencia no se cumplió completamente. La falta de señalización específica, como cintas de peligro, conos o luces de advertencia alrededor de una zanja que era de importantes dimensiones, constituye una omisión negligente grave. Esta omisión fue la causa directa de la caída y de la lesión de María. El hecho de que María haya ingresado al parque, a pesar de esta señalización genérica, no exonera de responsabilidad a la administración, ya que la negligencia de esta fue la causa principal y determinante del daño. Tenemos que la Administración no solo debe advertir sobre la existencia de obras, sino que debe garantizar la seguridad de manera efectiva, especialmente en áreas de riesgo evidente. Por lo tanto, la solución impuesta es que el Gobierno Metropolitano de Quito indemnice a María por los daños y perjuicios sufridos. Estos incluirán gastos médicos, por la pérdida de ingresos durante los 3 meses en el que no pudo desempeñar actividades laborales que le permitían sustentar su hogar desempeñando su actividad de comerciante, y la indemnización por el daño moral. Ya, respecto a la solución antes mencionada, tenemos el Código Orgánico Administrativo, el COE, en el artículo 15, que establece que la administración pública sea responsable por los daños y perjuicios que por acción y omisión cause a los particulares en ocasión del ejercicio de la función pública y que no tenga el deber jurídico de soportar. Este principio también está respaldado por el artículo 3, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, que señala el deber del Estado de garantizar los derechos sin discriminación alguna. Especialmente tenemos también el artículo 11, numeral 9 de la Constitución de la República del Ecuador, que establece el principio de la responsabilidad objetiva y directa del Estado. Esto implica que el Estado y sus instituciones serán responsables, sin necesidad de probar dolo o culpa, por los daños y perjuicios que sus servidores públicos, en el ejercicio de sus funciones, o las propias instituciones que causen a los ciudadanos. También tenemos la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional,
que en el artículo 18 y 20 define las acciones de reparación y repetición por los daños y perjuicios por el incumplimiento de las obligaciones del Estado. Gracias.